¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, en lo más profundo de nuestro corazón, hemos sentido ese peso? Ese dolor silencioso. Esa voz que susurra, casi como un eco oscuro, diciendo: «Lo arruinaste. Ya no hay vuelta atrás. Dios se cansó de ti». Y esa mentira, que al principio parece solo un pensamiento fugaz, comienza a crecer dentro del alma. Se va metiendo en nuestros días, en nuestras noches, en nuestras oraciones que ya no salen. Y poco a poco nos alejamos, no porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros creemos que ya no merecemos su cercanía. Quizás has caído una vez, quizás 10, quizás 100, quizás 1000 veces. Quizás tu historia está marcada por errores, por decisiones que hoy miras con vergüenza, palabras que heriste, acciones que destruyeron, pecados ocultos que nadie conoce, pero que te pesan en el alma. Y en ese momento, el corazón se llena de preguntas que duelen. ¿Me habrá rechazado Dios? ¿Aún hay esperanza para mí? ¿Puedo volver, después de todo lo que he hecho? Es una angustia profunda, hermanos. Muchos sienten que sus pecados son una muralla imposible de atravesar, que su pasado es una cadena que los ata y que Dios, al ver sus errores, ya ha cerrado la puerta, que ya no son dignos de su amor, de su perdón, de su mirada. ¿Te has sentido así? ¿Has creído, alguna vez, que tus caídas te han alejado para siempre de Dios? Si es así, quiero decirte algo, y no son mis palabras. Es la verdad eterna que viene de Dios mismo. Escucha con atención, hermano, hermana. Dios no rechaza a sus hijos. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Tu pecado no tiene la última palabra. Tus caídas no son más grandes que su amor. Tus errores no son más fuertes que su misericordia. Dios es Padre, y un Padre verdadero no abandona a sus hijos, aunque estén heridos, aunque estén sucios, aunque estén rotos. El mundo puede señalarte. Las personas pueden juzgarte. Incluso tu propia conciencia puede acusarte. Pero Dios, que conoce hasta lo más profundo de tu alma. Dios, que ha contado cada lágrima, cada tropiezo, cada noche oscura. Él nunca deja de amarte. Quizás te cueste creerlo. Quizás tu corazón endurecido por el dolor o la vergüenza se niega a aceptar esa verdad. Pero escucha, porque esto es promesa de Dios, no opinión de hombres. Dios no se cansa de perdonar. Dios no se cansa de esperar. Dios no se cansa de ti. Tú puedes haberte caído 1000 veces. Puedes haber caminado lejos. Puedes haberte perdido entre los caminos del mundo, del egoísmo, del pecado. Pero incluso así, el corazón de Dios sigue abierto para ti. Él no cierra la puerta. Él no da la espalda. Él no te borra de su memoria. No importa cuán lejos hayas ido. No importa cuántas veces hayas fallado. Su amor no depende de tu perfección. Su amor es eterno. Su amor es incondicional. Su amor es más fuerte que tu pecado. Por eso hoy te lo digo, en el nombre de Cristo, en el nombre de la Iglesia, en el nombre de la verdad. Nunca estás demasiado perdido como para que Dios no pueda encontrarte. Nunca estás demasiado roto como para que Dios no pueda sanarte. Nunca estás demasiado sucio como para que Dios no pueda abrazarte. Si aún dudas, si en tu corazón sigue esa voz que te dice, tú no puedes volver, lo tuyo no tiene perdón, quiero recordarte algo. Dios no se cansa de perdonar. Y la Sagrada Escritura está llena de pruebas de ello. Miremos, por ejemplo, a San Pedro, el apóstol, el amigo cercano de Jesús. Fue él quien juró que nunca lo abandonaría. Fue él quien, con el pecho inflado de orgullo, dijo: «Aunque todos te nieguen, yo jamás lo haré». Pero cuando llegó la hora de la prueba, cuando arrestaron a Jesús, Pedro tuvo miedo. Su fe se quebró. Y frente a simples preguntas, negó al Señor. No una vez. No 2 veces. Sino 3 veces. «No lo conozco», gritó. Negó a su maestro. Negó al que lo había llamado. Negó al que le había confiado su misión. Y sin embargo, después de su traición, Jesús no lo rechazó. Jesús no lo humilló. Jesús no lo expulsó. Al contrario, lo buscó. Le perdonó. Lo restauró. Y sobre él, sobre un pecador arrepentido, Jesús edificó su iglesia. ¿Y qué decir de San Pablo, antes llamado Saulo? Un perseguidor de cristianos. Un hombre que respiraba odio.
que encarcelaba a los seguidores de Cristo, que incluso estuvo presente en el asesinato del primer mártir, San Esteban. ¿Quién podría imaginar que un hombre así tendría un camino de vuelta? Y sin embargo, fue en medio de su oscuridad, en medio de su pecado, que Cristo se le apareció. No para destruirlo, sino para llamarlo, para perdonarlo, para transformarlo, de perseguidor a apóstol, de enemigo a testigo del amor de Dios, de pecador a santo. ¿Y qué decir de la parábola del hijo pródigo? Aquel joven que tomó la herencia, se fue lejos, malgastó todo en vicios, en placeres. Quedó humillado, solo, perdido. Y cuando no le quedaba nada, ni siquiera dignidad, pensó, volveré a casa, aunque sea como sirviente. Y mientras aún estaba lejos, su padre lo vio. Corrió hacia él. Lo abrazó. Lo besó. Y lo llamó hijo. No esclavo. No indigno. Hijo. Estos ejemplos, hermanos, no son solo historias antiguas. Son testimonios vivos de lo que Dios hace. Una y otra vez. Con aquellos que caen. Pero que deciden volver. Y si lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Pero escucha bien, hermano, hermana. Porque aquí está uno de los engaños más peligrosos. Una de las trampas más sutiles. La mentira que el enemigo de nuestra alma susurra en el silencio, cuando estamos heridos, cuando hemos caído. Ya no hay vuelta atrás. Dios se cansó de ti. Tus pecados son imperdonables. Es demasiado tarde. Esa es la mayor estrategia del enemigo. No siempre busca tentarte a pecar. A veces, lo que quiere es que, después de haber caído, creas que ya no puedes levantarte. Que te hundas en la desesperanza. Que pienses que la puerta de Dios está cerrada para ti. Que su amor tiene límites. Pero eso es falso. Es una mentira antigua, que ha hecho que millones de almas se alejen, no por sus pecados, sino por creer que Dios ya no las quiere. El enemigo es astuto. Sabe que el corazón humano tiene remordimiento. Sabe que, después de pecar, llega la culpa. Y ahí se infiltra, susurrando. Ya no eres digno. Ya no puedes regresar. Dios ya no te escucha. ¿Para qué intentarlo? Y esa voz, si no la reconoces como lo que es, una mentira, te paraliza. Te hace huir. Te aleja de los sacramentos. Te aleja de la oración. Te aleja de la iglesia. Te aísla. Te convence de que estás solo. De que no hay esperanza. Y nada está más lejos de la verdad. Porque si aún respiras, si aún puedes escuchar estas palabras, es porque Dios sigue llamándote. Sigue buscándote. Sigue amándote. No permitas que el enemigo robe lo más valioso. Tu derecho, como hijo o hija de Dios, a volver a los brazos del Padre. No importa cuántas veces hayas caído. No importa si has pecado 1000 veces. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya un corazón que anhele volver, hay un camino de regreso. Querido hermano, querida hermana. Después de la mentira del enemigo, después de la culpa, después de la vergüenza, llega la verdad. La única verdad que debes grabar en tu corazón. Y esa verdad es esta. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras tu corazón siga latiendo, hay oportunidad. Mientras respires, las puertas de Dios siguen abiertas para ti. No importa cuán lejos hayas ido. No importa cuántas veces hayas caído. Mientras estés en este mundo, mientras aún puedas levantar los ojos al cielo, nunca es tarde para volver a Dios. La Escritura lo dice claramente. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 18,23. ¿Lo escuchas? Dios no quiere tu condena. Dios no quiere tu destrucción. Dios no se complace en tu dolor. Lo que Él desea, lo que Él anhela, lo que su corazón de padre sueña, es verte regresar. Es verte libre. Es verte renovado. Es verte abrazado a Él, como un hijo que vuelve al hogar. Y mientras tengas vida, ese regreso es posible. No hay pecado tan grande que supere su misericordia. No hay herida tan profunda que Él no pueda sanar. No hay cadena tan pesada que Él no pueda romper. Piensa en los santos.
Muchos de ellos fueron grandes pecadores. Y hoy, sus nombres resuenan en el cielo. No porque fueran perfectos desde el principio, sino porque creyeron en la misericordia, porque se atrevieron a volver, porque entendieron esta verdad. Mientras haya vida, siempre hay oportunidad de empezar de nuevo. Así que, por favor, no permitas que el pasado te encadene. No permitas que la culpa te paralice. No creas en esa mentira que dice ya es tarde. Hoy, ahora mismo, puedes comenzar el camino de vuelta a Dios. Y Él, con los brazos abiertos, te espera. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿cómo vuelvo a Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué espera Él de mí? Y aquí, hermano, hermana, quiero que entiendas algo muy importante. El camino de regreso no empieza con la perfección. No comienza cuando ya estés limpio. No depende de que primero lo arregles todo en tu vida. El regreso a Dios comienza cuando reconoces que necesitas volver. Cuando, con humildad, dejas a un lado el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Cuando aceptas que no puedes hacerlo solo. Que necesitas su perdón. Que necesitas su gracia. Que necesitas su amor. Es como el hijo pródigo. Él no volvió cuando ya estaba limpio. Volvió sucio. Volvió roto. Volvió humillado. Volvió avergonzado. Pero volvió. Y ese fue el primer paso. Dios no te pide que vengas impecable. No te exige que vengas sin heridas. No espera que vengas perfecto. Lo que Dios anhela es un corazón sincero. Un alma humilde que, como el hijo pródigo, se atreve a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Y en ese momento, cuando el alma se rinde, cuando el corazón se abre, cuando el orgullo se derrumba, Dios actúa, Dios abraza, Dios perdona, Dios restaura. Por eso, no tengas miedo de reconocer tus errores. No permitas que el orgullo o la vergüenza te alejen más. El primer paso no es la perfección. El primer paso es la humildad. Es el arrepentimiento sincero. Y a partir de ahí, Dios hace el resto. Él limpia. Él sana. Él transforma. Él reconstruye lo que el pecado destruyó. No tienes que venir perfecto, solo tienes que venir. Querido hermano, querida hermana, una vez que reconoces tu necesidad de volver, una vez que el corazón se abre y el alma se rinde ante Dios, llega el momento de dar un paso concreto. Un paso que el mismo Cristo nos regaló. Un paso que abre de par en par las puertas del cielo. Me refiero al sacramento de la confesión. La reconciliación. El encuentro íntimo y sanador con la misericordia de Dios. Porque sí, es cierto, puedes orar desde tu casa. Puedes llorar en silencio. Puedes arrepentirte en lo profundo de tu corazón. Y Dios ve ese arrepentimiento. Pero hay algo más. Algo que Dios mismo quiso dejarnos. Una certeza, un signo visible. Un momento concreto donde su perdón no es solo algo interior, sino real, palpable, audible. Y eso ocurre en el sacramento de la confesión. Ahí, en ese momento, no te encuentras solo frente a un hombre. Te encuentras frente a Cristo mismo, a través del sacerdote. Y cuando abres tu corazón, cuando nombras tus pecados, cuando no ocultas nada, el cielo se abre. La misericordia desciende. El alma queda limpia. Jesús lo dijo claramente. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Juan 20,23. ¿Te das cuenta? Dios, en su infinita bondad, no solo perdona, sino que quiso dejarte un camino visible, seguro, concreto. Para que no vivas en la duda. Para que no te consumas pensando, ¿me habrá perdonado Dios? En la confesión, el Señor mismo, a través de su Iglesia, te dice: yo te absuelvo de tus pecados. Ve en paz. Y en ese momento, el alma, que estaba herida, el corazón, que estaba cargado, la conciencia, que estaba inquieta, todo se renueva. Es como volver a nacer. Es el verdadero inicio del camino de regreso a Dios. Por eso, no tengas miedo de confesarte. No postergues más. No permitas que el orgullo o la vergüenza te alejen del perdón. Los santos lo decían. El demonio hace todo lo posible para que no entres al confesionario, pero una vez que sales, ya no puede hacer nada. Recuerda. Ahí, en la confesión,
comienza el verdadero camino de vuelta. Ahí, Dios no solo perdona. Dios abraza. Dios sana. Dios te devuelve la paz. Y ahora, querido hermano, querida hermana, quiero que esta verdad la grabes en tu corazón. Que no solo la escuches. Que la hagas parte de ti. Que, cada vez que la culpa, la vergüenza o el miedo te quieran alejar de Dios, recuerdes estas palabras. Dios no se cansa de esperarte. Dios no se cansa. Dios no se rinde. Dios no abandona. El amor humano, a veces, se agota. Los amigos, la familia, el mundo, pueden cansarse de tus errores. Pueden señalarte. Pueden cerrarte la puerta. Pero Dios, el Padre Eterno, el que conoce cada rincón de tu alma, Él nunca se cansa de ti. Aunque lo hayas fallado 1000 veces. Aunque hayas tropezado una y otra vez. Aunque tus promesas de cambio se hayan roto tantas veces como las hiciste. Dios sigue esperando. Con paciencia. Con amor. Con ternura. Con esos brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. Mirando el horizonte. Esperando que, aunque sea de lejos, decidas volver. Y escucha bien esto. No importa si hoy crees que ya no eres digno. No importa si el enemigo te susurra que has ido demasiado lejos. La verdad es que Dios sigue en el mismo lugar, esperándote, deseando abrazarte. Piensa en un padre o una madre que ve alejarse a su hijo. Que sufre al verlo caer. Que sufre al verlo perdido. Y que, a pesar de todo, no cierra la puerta. No apaga la luz. No retira el amor. Así es Dios contigo. Y mucho más. Él no necesita que vuelvas perfecto. Solo que vuelvas. Que te atrevas. Que digas, Padre, aquí estoy, con mis errores, con mis caídas, pero con el deseo sincero de volver. Y cuando des ese paso, Dios no te recibe con reproches. No te humilla. No te recuerda tus caídas. Te abraza. Te restaura. Te devuelve tu dignidad. Porque para Dios, tú no eres tus pecados. Tú no eres tus errores. Tú no eres tu pasado. Tú eres su hijo, su hija, y Él no se cansa de esperarte. Y ahora, querido hermano, querida hermana, después de todo lo que hemos meditado juntos, después de recordar que no hay pecado tan grande como la misericordia de Dios, después de comprender que el enemigo solo quiere que creas que ya no hay regreso, después de ver cómo los santos, los apóstoles, los grandes pecadores encontraron el camino de vuelta, solo queda una pregunta. ¿Qué estás esperando tú? ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón ese llamado suave, pero constante, que te dice, vuelve? ¿Cuántas veces has querido dar ese paso y lo has postergado? Mañana lo haré, cuando me sienta mejor, cuando arregle mi vida, cuando tenga tiempo. Y el mañana se ha convertido en semanas, en meses, en años. Y sigues esperando ese momento perfecto. Pero déjame decirte algo. El momento perfecto es hoy. Hoy, cuando quizás te sientes indigno. Hoy, cuando quizás estás cansado de caer. Hoy, cuando quizás crees que es tarde. Hoy, es el día que Dios te está esperando. La Escritura lo dice. Hoy es el día de la salvación. 2 Corintios 6,2. No mañana. No cuando seas perfecto. No cuando te sientas preparado. Hoy. Hoy puedes doblar las rodillas. Hoy puedes elevar una oración sincera. Hoy puedes acudir al sacramento de la confesión. Hoy puedes regresar a los brazos de tu Padre. No postergues más. No dejes que el tiempo se robe lo más importante, tu reconciliación con Dios. El mundo puede ofrecerte 1000 distracciones, 1000 excusas, 1000 razones para dejarlo para después. Pero la voz de Dios, esa voz suave, paciente, eterna, hoy te dice: vuelve, aquí estoy, nunca me he cansado de ti, siempre te he esperado. Así que no tengas miedo. Da el primer paso. Y descubrirás que, en realidad, Dios ya había recorrido todo el camino para salir a tu encuentro. Vuelve hoy mismo. Vuelve a su amor. Vuelve a su abrazo. Vuelve a Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos recordado una verdad que el mundo olvida. Una verdad que el enemigo quiere ocultar, pero que resuena desde el corazón mismo de Dios. Nunca es tarde para volver a Él. No importa cuántas veces hayas caído. No importa qué tan lejos hayas caminado. Dios, nuestro Padre, no se cansa de esperarte. Por eso, te invito,
con todo el amor de la Iglesia, con toda la ternura del corazón de Cristo, a dar ese paso. A no tener miedo. A no postergar más. A abrir tu corazón. Y a volver al abrazo eterno del Padre. Y ahora, con humildad, pido para ti, para tu familia, y para todos los que hoy desean regresar a Dios, la bendición que viene del cielo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que ilumine su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que te fortalezca en el camino de regreso. Que sane tus heridas. Que renueve tu corazón. Y que nunca olvides que eres su hijo, su hija, y que Él jamás se cansa de esperarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu testimonio, tu intención o simplemente tu deseo de volver a Dios. Recuerda que no estás solo. Dios no se cansa de esperarte, y aquí también somos una familia que camina junta hacia Él. Suscríbete y comparte este vídeo, puede ser la luz que alguien necesita hoy.